Buenos días, nosotros somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil y vamos a hacerle algunas preguntas al profesor Dagoberto López, tiene profesión de civil. Nos presentamos, yo soy Misael Antelo. Yo soy Carlos Ramírez. Soy Ángel. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que ha tenido a lo largo de su carrera? Y si nos podía decir por qué. Pues han sido varios, ¿no? El primero, bueno, fue el primero, ¿no? Porque no tenía experiencia, ¿no? Me tocó diseñar una escuela. Yo estaba recién egresado, ¿no? En la carrera y me encargaron diseñar un edificio de aulas, ¿no? Con claros libres de 8 metros, pues, y yo era novato, ¿no? En ese tiempo y me tocó aprender mucho, ¿no? Afortunadamente salió bien, ¿no? El proyecto y la escuela permanece ahí. Ya tiene más de 30 años, ¿no? Que se construyó. Ese es uno, ¿no? Otro es el Cisco, por ejemplo, el que está aquí enfrente, ¿no? Ese me tocó diseñarlo. Aquí el reto fue cubrir claros de 25 metros, ¿no? En el área de las computadoras, sin apoyo, ¿no? Intermedio. El proyecto original, el arquitectónico, traía 2 columnas, ¿no? Allá al centro. Y yo logré quitarlas, pues, para que quedara limpio el espacio, ¿no? Y el arquitecto quedó maravillado, ¿no? Por eso. ¿Cómo considera que ha evolucionado la ingeniería civil con los avances tecnológicos? ¿Y cómo ha afectado en su trabajo? ¿Cómo siente que le ha ayudado? Pues ha ayudado mucho, ¿no? Cuando yo era estudiante, las computadoras apenas empezaban a aparecer, ¿no? Y tenían muy baja capacidad, ¿no? Todos los diseños que nosotros hacíamos eran de manera aproximada. O sea, usábamos pues, métodos muy someros, pues, que no eran exactos. No teníamos idea de cómo se comportaba un edificio, por ejemplo, en las 2 direcciones, ¿no? Se modelaba con marcos en un sentido, después los marcos en otro sentido, no se miraba la interacción que existía, pues, en las 2 direcciones, ¿no? Y poco a poco pues, se fue desarrollando la computación, salió software, ¿no? De análisis estructural, que ahorita podemos modelar, ¿no? De manera casi exacta un edificio y podemos entender cómo se va a comportar antes de que lo construyamos, pues, para que veamos bien los puntos críticos, ¿no? Que tiene el edificio, hay que reforzar, todo eso, ¿no? Entonces hacemos un diseño más racional, más exacto y cuesta menos, ¿no? También, bueno, antes las computadoras tenían muy baja capacidad. Por ejemplo, yo tenía el modelo de un edificio y tardaba 24 horas, ¿no? Correr porque era muy grande, pues tenía muchos grados de libertad Sí, y era muy lenta, pues, la computadora. Pues ahorita en unos segundos ya me da la respuesta, entonces podemos ser más óptimos, ¿no? En el diseño, damos respuesta más rápida. Ahorita también hay software que hace los dibujos, ¿no? De los planos automáticamente o muy práctico, pues se actualiza todo dinámicamente. Todo eso lo va desarrollando, pues a usted le va a tocar vivir eso, ¿no? Sí, es más al día, pues, ¿no? Más rápido, ¿no? La respuesta, los diseños más exactos, más racionales, gastamos menos. Antes se hacían las modelaciones en laboratorio, pues con modelitos físicos, eso era muy tardado y muy costoso, y también la respuesta que tenía el modelo pues era muy limitada, no era tan exacta. Con base a su experiencia, ¿cuál considera que es el error más común en el diseño de infraestructura? Pues es la premura, ¿no? Que nos exigen en los proyectos. Bueno, los clientes quieren que demos respuesta de manera inmediata, ¿no? Porque ya necesitan empezar la obra, porque necesitan gastarse el dinero, cosas así, ¿no? Entonces muchas veces los proyectos no se desarrollan al detalle, pues entonces eso causa errores en la obra, ¿no? Que a veces cuestan, pues. ¿Cómo equilibra la sustentabilidad y la eficiencia en los proyectos de construcción? Bueno, ahorita pues se está exigiendo mucho, ¿no? Que usemos productos sustentables, que se maneje el mínimo, ¿no? De emisiones de CO2, ¿no? A la atmósfera. Sí. Pues ahorita está revolucionando eso, ¿no? La industria, por ejemplo, el cemento, ellos están cambiando completamente las dosificaciones para tratar de que la emisión del CO2 sea mínimo, ¿no? En la atmósfera. Y si no se puede lograr eso, bueno, que se hagan métodos de remediación, ¿no? Para revertir, ¿no? Ahorita la dosificación de los cementos va a cambiar completamente, ¿no? Vamos a perder en resistencia, ¿no? O sea, los concretos van a ser menos resistentes y se va a lograr a más largo plazo, pues, la resistencia que se van a manejar en los diseños por las exigencias, ¿no? De la sostenibilidad. Okay.
Y ahorita como nos comentaba de los software y toda la tecnología que ha avanzado, ¿qué es lo que más utiliza usted ahora que evolucionó toda la tecnología? Pues usamos software, ¿no? de aplicación, en análisis, en diseño, en dibujo, de planos, todo eso. Ok, como siguiente pregunta, ¿qué consejo le daría a alguien que va a empezar a estudiar y después cuando va a ejercer? Pues es que se preparen lo más que puedan, ¿no? O sea, aquí la escuela es para surtirse, ¿no? de herramientas que uno en un futuro va a aplicar, ¿no? Al principio pues uno es novato, ¿no? Cuando es estudiante uno no le ve la aplicación a las cosas que le enseñan en la escuela, pero una vez que está en el medio se dan cuenta que pues sí ocupaban, ¿no? La metodología, las herramientas, el software, todo eso, ¿no? Entonces el estudiante aquí se dedica a pasar materia, pues, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es llevarse el aprendizaje, ¿no? Para aplicar El conocimiento. Ese es el desarrollo que ustedes van a tener. Como siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja los conflictos con el personal o con los clientes al que le hace las obras? Pues siempre hay conflictos, ¿no? A veces hay diferencias en los criterios o en las soluciones que uno da, ¿no? Pero la mejor forma es tratar de conciliar siempre, ¿no? O sea, que siempre sea un esquema de ganar-ganar, ¿no? O sea, que no confrontarnos de manera directa y dañar, pues, a la persona, porque al final de cuentas es tu cliente, pues, entonces tú mismo te estás cerrando las puertas, ¿no? Entonces conciliar, encontrar la mejor solución, ¿no? al problema que surge y remediarlo. ¿Cuál es la estructura o edificación que más admira en el mundo y que la hace tan especial? Pues hay muchas, ¿no? obras en el mundo, ¿no? que son interesantes, ¿no? Cuando yo doy la materia, por ejemplo, diseño estructural, les muestro un edificio que se construyó en Abu Dhabi, ¿no? en Arabia, ¿no? Es un edificio que está desviado, ¿no? de su vertical, es un edificio situado. Y ahí fue interesante el proceso, ¿no? de construcción y cómo se hizo el diseño, ¿no? Ahí cambiaron por completo el concepto de los rascacielos, pues, por ejemplo, los rascacielos tradicionales es un sistema que se basa en columnas, sistema de piso, columnas, así, ¿no? que tiene un núcleo, que es el sistema de elevadores, ¿no? y de escaleras que tiene el edificio. Entonces ellos, como tenían el reto de formar el edificio completamente desviado en su vertical, no está desviado varios metros, ¿no? de su vertical. Ellos, en vez de columna, manejaron un sistema de malla diametral, ¿no? que está entramado, ¿no? hacia 45 grados. Y ahí se sostienen los sistemas de piso. Pues. Entonces lograron muy bien el reto y se ve muy bonito el edificio. Búsquenlo ahí, está en internet, se llama Capital Gate el edificio. Capital Gate, como ¿qué viene siendo? Como Es un edificio, un rascacielos. No es muy alto, ¿no? Pero el reto, o sea, si se hubiera el sistema tradicional de construcción de edificios altos, no hubiera funcionado, pues se hubiera volteado. Entonces ese es el concepto, ¿no? Ahí es lo interesante, ¿no? Cómo se maneja. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a la planificación y el diseño de las infraestructuras? Pues está cambiando, ¿no? Todos acá nos exigen usar materiales diferentes que sean más amigables, ¿no? con el medio ambiente. Muchas veces perdemos, por ejemplo, vamos a perder capacidad de resistencia, por ejemplo, en el concreto. O se va a lograr a más largo plazo, ¿no? A los 28 días que tradicionalmente se usan, ¿no? Para tener el 100% de resistencia, sino que va a lograr a 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Incluso, ¿no? Ese es el precio que tenemos que pagar. Pero sí, la ingeniería se adapta pues a las necesidades que el entorno le exige, ¿no? Cambian unas cosas y las otras también se cambian. Lo mismo del acero, pues ya no se va a usar acero metálico, pues se va a usar varilla de fibra de carbono, fibra de vidrio, etcétera, ¿no? Ya se están produciendo comercialmente, pues eso va a evolucionar. Y eso nos va a mejorar la durabilidad, por ejemplo, ya no va a haber corrosión pues, de la varilla. Por eso lo están implementando. Si pudiera cambiar algo en la industria de la construcción, ¿qué sería y por qué? Pues esto cambia, ¿no? Es muy vertiginoso los cambios, los materiales nuevos que salen, ¿no? Lo que sí nos falta un poquito es evolucionar la industria de la construcción y ponerlo a la vanguardia de otras ingenierías, ¿no? Como la ingeniería industrial, el control de calidad y todo eso, ¿no? Muchas veces estamos trabajando ahorita todavía nosotros en métodos muy artesanales pues, de construcción. Vean cómo se construyen las viviendas todavía, pegado uno por uno, o sea, eso se puede industrializar, pues, y tener mejores resultados. Eso sería lo que hay que cambiar, ¿no? ¿Qué otras características del acero de refuerzo
son críticas para garantizar la seguridad y el desempeño sísmico de una estructura de concreto. Bueno, en el caso de estructuras que se hacen en zonas sísmicas, lo importante es la capacidad de formación, ¿no?, que tenga el material. El acero la tiene, ¿no? O sea, tiene mucha ductilidad, ¿no? Se llama esa propiedad. O sea, aquí eso hace la diferencia en que entre un edificio permanezca de pie o se caiga, ¿no?, ante un sismo, ¿no? Entonces eso puede salvar muchas vidas, pues, y salvar la infraestructura, ¿no? Es más económico por reparar un edificio, ¿no?, que se daña mínimamente. Incluso hay dispositivos que se le colocan al edificio para disipar la energía en esa zona, ¿no? Lo que se daña es el dispositivo nada más y la estructura permanece íntegra, pues, completa. Entonces toda esa ingeniería se ha desarrollado, ¿no? Hay por ejemplo ahorita aisladores sísmicos en la base de los edificios, de tal forma que el edificio ya no se sacude, ¿no?, como normalmente lo hacía antiguamente, ¿no? Sino que ahí se absorbe la energía y el edificio apenas se mueve levemente, ¿no? Eso es muy adecuado, pues, para edificios de importancia alta, ¿no?, como son hospitales, edificios donde tiene que resguardarse, pues, lo que ahí se almacena y que no sufra ningún daño, ¿no? Hace un momento nos comentó que también había variedad de fibra de carbono y Fibra de carbono, fibra de acero y otros materiales que son elastoméricos, pues son materiales elastoméricos de alta resistencia, ¿no? Entonces eso van a sustituir la varilla normal de acero. ¿Qué diferencia tendrían? Esos son mucho más resistentes, no vas a tener problemas de corrosión y los edificios van a ser más durables. Como ahorita nos comentaba lo de los edificios de Arabia Saudita y todo eso, ¿qué opina usted acerca de arriesgar un poco la seguridad y dejando de hacer los edificios simétricos para darles una mejor estética? Que sean más estéticos, pero quizás un poco menos seguros. Sí, pues aquí hay un conflicto, ¿no?, entre lo que es la arquitectura y la ingeniería civil, ¿no? El arquitecto se encarga de la estética, de la funcionalidad, ¿no?, de los espacios que sean de acuerdo al uso, ¿no?, y a la función que va a tener, ¿no? Y uno como civil se encarga de la parte de la seguridad, ¿no?, en el caso de la ingeniería estructural, ¿no?, para dimensionar exactamente los elementos que sean el material correcto, los armados correctos para que resistan, pues, todas las fuerzas, ¿no?, a las que va a estar sometido el edificio. Entonces ahí hay que conciliar eso, ¿no? O sea, se puede cumplir perfectamente que cumpla con la fase arquitectónica, pues, que sea un edificio estético, funcional, y sin sacrificar la seguridad, ¿no? La seguridad no es negociable, pues, o sea, no vamos a nosotros sacrificar la seguridad porque el edificio sea estético, o sea, no da garantía, pues, de que ese edificio permanezca de pie, por ejemplo, ante un sismo, ¿no? Entonces ahí el criterio del reglamento es siempre minimizar los daños, ¿no? O sea, que haya el mínimo pérdida de vida asumidas de vida, ¿no? Si debe ser posible que no haya pérdida de vida y que el edificio se dañe lo mínimo posible, ¿no?, para que se pueda reparar a bajo costo. ¿Qué fue lo que le inspiró a estudiar ingeniería civil? Pues cuando yo estaba chico, en mi casa, mis papás hicieron la construcción, pues, de la casa, ¿no? Y me iba a trabajar albañiles y todo eso, ¿no? Y me llamó la atención el proceso, ¿no?, de las obras. De ahí me nació la inquietud y me fui a Culiacán a estudiar y pues agarré esa carrera, ¿no? Y siempre he estado en la línea. Y tengo alrededor de 40 años, ¿no?, que salí de la carrera. Sí, gracias. Un gusto habernos entrevistado. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer las preguntas. Sin nada más que decir, gracias. Muy bien, aquí estamos a la orden, lo que ocupen. ¿Cuál ha sido su proyecto más desafiante en el que ha trabajado y por qué? Pues, me tocó diseñar el Cisco a mí, pero aquí el edificio está en el cerro. Ese fue un reto por los espacios, ¿no?, que había que cubrir sin apoyos. Son 25 metros de plano, logrado en losa, ¿no?, losas aligeradas. ¿Cómo ha evolucionado la ingeniería civil con los avances tecnológicos y qué impacto ha tenido en tu trabajo? Pues la ingeniería siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? O sea, casi los primeros cambios que se dan son precisamente en la ingeniería civil, ¿no? Por el ámbito que cubre, ¿no? Es muy amplio y siempre debe estar a la vanguardia, ¿no?, de las innovaciones, ¿no?, que se van a generar. En este caso ahorita una de las innovaciones que se ha usado es la incorporación de software, ¿no?, al análisis de los proyectos, ¿no?, AutoCAD y todo eso. O sea, que todo sea bien documentado, que esté al día, que sea dinámico, pues, o sea, que yo hago un cambio en el proyecto y inmediatamente se manifiesta, ¿no?, todo
¿Cuál considera que es el error más común en el diseño o construcción de infraestructura? Pues los errores que se cometen muchas veces son por las premuras, ¿no? Los tiempos, muchas veces los proyectos no quedan bien documentados o no quedan actualizados, ¿no? Siempre hay cambios, el cliente solicita modificaciones y eso genera rezago, ¿no? De ahí la importancia de usar software que sea dinámico, pues, que en cuanto se actualice todo lo demás quede automáticamente actualizado, ¿no? Y que todo el equipo que trabaja en el proyecto esté informado, ¿no? De eso. ¿Cómo equilibra la sostenibilidad y eficiencia en los proyectos de construcción? Bueno, en este caso la sostenibilidad es algo que ha estado más en auge, ¿no? Cada vez más. Ahorita por los proyectos deben de cumplir, ¿no? Ciertos requerimientos, ¿no? Para que sean seguridad, aislantes, o sea, que sean ahorradores de energía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se van incorporando a los proyectos cada vez más. ¿Qué software o herramienta digital utiliza con más frecuencia y por qué? Pues ahorita usamos mucho AutoCAD, ¿no? Que ya hay una tendencia a migrar, ¿no? Hacia Revit y plataformas que son dinámicas, ¿no? Sí, poco a poco se van a Revit. Y en mi disciplina, que yo trabajo estructura, pues usamos software, ¿no? De análisis estructura para hacer los diseños más automáticos. ¿Qué consejo le daría a alguien que está estudiando ingeniería civil? Pues la ingeniería civil es una disciplina muy amplia, tiene muchas ramas, ¿no? Hay mucho donde desarrollarse, ¿no? El auge pues es emocionarse, ¿no? En la carrera, o sea, tener pasión por la carrera, y eso nos va a llevar necesariamente al éxito, ¿no? ¿Cómo maneja los imprevistos o problemas inesperados en una obra? Siempre se debe prever, ¿no? O sea, posibles contingencias, ¿no? Que pueda haber en un proyecto y tratar de solventarlos en concordancia con el equipo de trabajo, ¿no? Y darle la mejor solución, ¿no? Y hay maneras de evaluar, ¿no? El riesgo que pueda haber, ¿no? De que acontezca algo en el proyecto y las maneras de mejor solventarlo, ¿no? O sea, existen metodologías para eso. ¿Cuál es la estructura o edificación que más admira en el mundo y que la hace muy especial? Pues hay muchas construcciones, ¿no? Particularmente en la materia que imparto, a veces les pongo un ejemplo de un edificio que está en Abu Dhabi, ¿no? Es un edificio completamente inclinado, ¿no? Está ahí por el reto de la ingeniería, ¿no? Que implica construirlo, ¿no? Sí, no es el edificio más alto ni nada, pero es el edificio que está más desviado, ¿no? O sea, la fuera estructura. es vertical, sí, o sea, el concepto, cómo se manejó, ¿no? Y yo se los pongo de ejemplo en una de las clases, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático a la planificación y diseño de infraestructuras? Pues aquí hay que adecuarse, ¿no? Ahorita se está modificando toda la producción de cemento y eso por la generación de CO2, ¿no? O sea, la industria del cemento produce mucho CO2, ¿no? Y ahorita están restringidos, ¿no? En eso. Se están generando pues, modificaciones al cemento para que tengan menos daño. Bueno, sería la última pregunta. Si pudiera cambiar algo en la industria de la construcción, ¿qué sería y por qué? Pues ahorita tenemos que tecnificarnos más, ¿no? La industria de la construcción en general, o sí, en lo que son lo clásico, pues que se maneja, trabaja con métodos que pudieran ser obsoletos, ¿no? O sea que hay que tecnificarlo, ¿no? Más hacia lo que maneja también la ingeniería industrial, pues, que sean procesos más industrializados, más normalizados, donde se controle mejor la calidad y se optimicen los recursos, ¿no? Falta que dé la construcción con el salto hacia eso, ¿no? Pues eso sería todo. ¿Algo que usted quiera agregar? Pues sería todo.